Bueno, estimados estudiantes, bienvenidos a este video. Vamos a comenzar con el tema de la inferencia estadística. La inferencia estadística parte del análisis de una población. ¿Qué suele suceder en general? Suele pasar que el análisis de una información en su totalidad suele tener distintas limitaciones de costos, de tiempos, de oportunidad, de análisis, etc. Por lo cual, la intención de la inferencia estadística es obtener una muestra, una porción de esa población, analizarla y en función de los resultados obtenidos en esta muestra, hacer generalizaciones de cómo funciona esa característica en el total de la población. Obviamente que para poder hacer esto necesitamos que la muestra sea representativa. Esto es muy importante porque si tomamos una muestra que no es representativa de la población, luego no podemos estar haciendo conclusiones válidas respecto de la característica de la muestra, cómo se comporta esa misma característica en la población. Continuamos entonces haciendo primero una diferencia terminológica. Cada vez que hablamos de características de la población, cuando hablamos de características pensemos en conceptos que ya conocemos. La media, la proporción, la varianza, la dispersión. Cuando esas características están referidas a la población, se los denomina parámetros. A veces se los llama parámetros poblacionales, pero hablar de parámetros ya significa estar hablando de un valor poblacional. Ahora, cuando esas características se refieren a la muestra, pensemos en una media, en una proporción, en una varianza, en una dispersión, pero siempre de la muestra, se las denominan estadístico o estadística muestral. ¿Bien? Como bien nos indica el gráfico, para que nosotros podamos hacer una inferencia en función de la muestra y hacia la población, necesitamos que la muestra o el procedimiento de muestreo en general sea representativo. Vamos a profundizar un poquito más sobre eso en las diapositivas siguientes. Primero vamos a charlar un poquito del censo y el muestreo. El censo implica el análisis del total de la población. ¿Cuándo sería conveniente o preferente un censo en relación con un muestreo? Bueno, primero, si la población es muy pequeña y los costos me lo permiten, es más costoso o implica esfuerzos mayores desarrollar un diseño muestral que directamente relevar el total de la población. Si el tamaño de la muestra necesario es relativamente grande en relación con el tamaño de la población, podríamos pensar que en analizar el total de la población podría no simbolizar un esfuerzo significativo mayor. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo que tomar una muestra de 400 elementos y la población es de 450, quizás el relevamiento de esos 50 elementos adicionales no implique un esfuerzo demasiado mayor para poder tener una información más precisa. Si se requiere exactitud necesariamente, esto es muy importante, lo decimos hoy y va a empezar para todo esto que son los temas de inferencia. Si queremos exactitud 100%, tenemos que hacer un relevamiento total, un censo. La muestra siempre implica un margen de error. Si se dispone de la información, también podremos hacer un censo, eso a veces termina siendo una limitante bastante importante y como ya dijimos antes, siempre que los costos, a pesar de disponer de la información, justifiquen o el relevamiento, mejor dicho, del total de los elementos poblacionales. A su vez podemos pensar que es más conveniente hacer una muestra que un censo. Bueno, veamos en cuáles son esas ocasiones. Si la población se considera infinita o muy grande o muy inaccesible para la investigación, si se requiere información en tiempo, ¿sí? Esto es el criterio de oportunidad, si necesitamos una información en un periodo corto de tiempo, realizar un censo lleva mayor tiempo, el procesamiento es mucho mayor, con lo cual quizás lleguemos tarde a disponer de la información necesaria. Si en el proceso intervienen ensayos destructivos, pensemos acá en los controles de calidad. Si yo voy a controlar la calidad de todos los alfajores producidos, me voy a quedar sin alfajores para la venta, porque el proceso de control de calidad implica cortarlos, verificarlos en la parte interior y demás. Si el costo de realizar el censo es excesivamente alto, obviamente los costos económicos vuelven a formar parte de esta disquisición entre censo y muestreo. Y si se requiere de mayor homogeneidad en la recopilación de los datos.
Siempre que se realiza una muestra, interviene un número menor de personas que si se hace un censo, dado que tenemos que relevar menos cantidad de elementos en la muestra que en el censo. Bueno, el muestreo es una herramienta de la investigación científica, empieza diciendo su definición, cuya función básica es determinar qué parte de la población debe examinarse, con la finalidad de hacer inferencias válidas sobre dicha población. Es decir, que esta pequeña definición que acabamos de mencionar es un poco el corolario de todas las primeras diapositivas que venimos charlando hasta el momento. El muestreo tiene que ayudarnos a tomar una muestra que sea representativa para analizarla y tomar conclusiones que puedan ser válidas para la población. ¿Bien? Existen dos tipos de errores que pueden cometerse en este tipo de investigaciones. Uno tiene que ver con concluir con respecto a la población en función del análisis de una muestra, ¿sí? Esto se denomina error de muestreo. Y en cambio, hacer conclusiones sobre una población que está mucho más allá de la población analizada originalmente, ya es otro tipo de error, no tiene que ver con el muestreo, sino que tiene que ver con un error de inferencia. Bien, vamos a profundizar un poquito con lo que es la muestra representativa. Hoy lo adelantamos en una de las primeras diapositivas, lo venimos mencionando y venimos haciendo énfasis en eso. ¿Qué necesitamos para que la muestra sea representativa? Básicamente, definir la población objetivo, identificar la unidad muestral y el elemento muestral, determinar las técnicas de muestreo, calcular el tamaño mínimo de la muestra y desarrollar el muestreo de forma adecuada. Los mencionamos y ahora vamos a ir analizando uno por uno. Definir claramente la población objetivo. Bien, la población objetivo es el conjunto de individuos, elementos, ¿sí?, que queremos investigar. Es el todo. Bien, entonces es importante definirlo y definir las circunstancias que rodean a la misma. ¿Qué quiero decir con esto? Pongamos por caso que queremos estudiar cómo fue el rendimiento de los alumnos en promedio, ¿sí?, en evaluaciones de estadística durante el año 2019. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi población objetiva? ¿Los alumnos de la comisión 6? ¿Los alumnos de todo el turno? ¿Los alumnos de todo el año 2019? ¿Esto qué quiere decir? ¿Los que dieron cursada normal y los que dieron cursada especial? ¿Son los alumnos solamente de la Facultad de Económicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata? ¿Son los alumnos que incluyen las universidades privadas? ¿Son los alumnos de toda la provincia de Buenos Aires? Bueno, si no definimos claramente cuáles son las circunstancias que rodean a la población objetivo, nunca vamos a tener en claro cuál es la misma. La segunda cuestión decía que tenemos que identificar la unidad muestral y el elemento muestral. La unidad muestral es cada una de esas partecitas que integran a la población, cada uno de los individuos, cada uno de los elementos, depende de lo que estemos investigando, que forman a esa población objetivo, de la cual vamos a ir seleccionando solamente una parte de ella para poder hacer el muestreo de forma representativa, etcétera, etcétera, etcétera. El elemento muestral es de dónde voy a obtener la información que se pretende investigar. La tercera cuestión importante es de la determinación de la técnica de muestreo que se vaya a emplear. Y esto es muy importante. Hay dos tipos de técnica de muestreo. Aquellas probabilísticas, que son aquellas que se basan en lo que se llama el principio de equiprobabilidad. ¿Qué quiere decir? Que todos los elementos de la población, todos los individuos, todos los objetos, tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra. Esto es un principio muy importante y solo aquellas técnicas que sean probabilísticas nos van a permitir asegurar la representatividad de la muestra. Las técnicas no probabilísticas, ¿sí?, en contraposición, no cumplen con este referido principio de equiprobabilidad. Dentro de las técnicas de muestreo probabilísticos se encuentran la técnica de muestreo aleatorio simple, que implica hacer un listado de todos los elementos o todos los individuos de la población
y luego a través de una metodología sencilla, un bolillero, una tabla de dígitos aleatorios o algún mecanismo similar, obtener ciertos individuos que formen parte de la muestra. Luego tenemos la técnica de muestreo sistemático. Esta es la técnica que le solemos decir la de elegir individuos cada tanto. ¿Qué es ese cada tanto? Es un factor que surge de considerar el total del tamaño de la población dividido el tamaño de la muestra. Es decir, se elige de dónde se parte de manera totalmente aleatoria y se elige uno de cada tantos. Se elige uno, se saltea, se saltea, se saltea, se saltea, se vuelve a elegir uno, se saltea, se saltea, se saltea, se saltea, se vuelve a elegir uno y así sucesivamente en función de esa razón que determinamos como el cociente entre tamaño de la población y tamaño de la muestra. La técnica del estratificado implica separar la población en función de alguna característica en común. Implica formar estratos, grupos, dentro de los cuales, dentro de cada estrato, los individuos tienen en relación a esa característica un comportamiento homogéneo, pero esos estratos son heterogéneos en relación con el resto de los estratos. Por ejemplo, podríamos armar un estrato en función del nivel de educación. Un estrato podría ser sin nivel de educación, otro estrato podría ser con primario completo, otro con secundario completo y otro con universitario, ¿sí? Luego, dentro de cada estrato, se va a utilizar otra técnica de muestreo, un aleatorio simple, un sistemático, para elegir los individuos, en este caso individuos, pueden ser objetos, que están dentro de cada estrato para que forman parte de la muestra. El tipo de muestreo por conglomerados implica separar la población en grupos y esos grupos a su interior tienen características heterogéneas y con respecto a los otros grupos tienen características homogéneas. Es la típica técnica de muestreo que se utiliza por provincias, por ciudades, por barrios, suele decir geográfico, y en estos casos cada uno de los conglomerados se transforma en la unidad muestral. Dentro de los muestreos no probabilísticos tenemos el muestreo por cuotas. El muestreo por cuotas implica determinar un conjunto de características que deben cumplir los individuos de la población y luego ir seleccionando uno a uno a medida que se encuentren hasta formar el tamaño de la muestra que se está buscando. La otra técnica de muestreo es la técnica intencional o de conveniencia, en la cual dentro de la muestra se buscan los individuos que tienen cierta característica de interés, ¿sí? Esto se suele utilizar básicamente en lo que son las entrevistas o las encuestas de opinión con respecto a las elecciones. Cuando sabemos que ciertos individuos marcan tendencia en cuanto al resultado, se van a tratar de buscar esos individuos para futuras elecciones. Luego tenemos la técnica de muestreo discrecional. Esta técnica discrecional parte del conocimiento y del criterio puro del investigador, que es quien decide a qué individuos incluir o no. Y luego llegamos a la técnica de muestreo denominada de bola de nieve, que es aquella a partir de la cual se busca uno de los individuos o algunos de los individuos que formarán parte de la muestra y estos llevarán a otros. Esto suele darse en investigaciones que tienen que ver con poblaciones de tipo marginal. Hablamos de delincuentes, hablamos de drogadictos, hablamos de asesinos, en los cuales es complicado acceder directamente a un grupo importante en el cual se cumpla con el tamaño de la muestra. Bien, luego tenemos el cálculo del tamaño mínimo de la muestra. Esto es muy importante. Existe un piso por debajo del cual no se puede hacer inferencia válida. El cálculo del tamaño mínimo de la muestra depende de 3 elementos y lo vamos a ver en unas clases sucesivas, dentro de algunas clases, cuáles son esos elementos que la conforman y cómo se relacionan entre sí para determinar este tamaño mínimo de la muestra. Finalmente, algo que por parecer bastante obvio no necesariamente suele darse así, hay que hacer el muestreo de acuerdo a lo que venimos diseñando.
Bien, porque si hacemos un diseño que cumpla con una definición clara de la población objetivo, identificamos la unidad muestral y el elemento muestral, determinamos técnicas probabilísticas para asegurar la representatividad, calculamos el tamaño mínimo y luego, cuando lo llevamos a la práctica, no hacemos nada de eso, obviamente que la representatividad se va a perder. Bien, les dejo bibliografía apelativa a esto que venimos charlando. Por favor, leerla y estamos a disposición para las dudas. Muchas gracias.